Una de las teorías más curiosas y perturbadoras dentro del fandom de El Señor de los Anillos gira en torno a una escena aparentemente inofensiva de la comunidad del anillo. En Rivendell, mientras los personajes observan la legendaria espada rota de Isildur, la que cortó el anillo único del dedo de Sauron, Boromir se acerca a ella con admiración. Al tocarla, se pincha accidentalmente con un fragmento de la hoja. A primera vista, esto parece un simple momento de descuido. Pero algunos fans creen que ese instante marcó el inicio de su corrupción. Según esta teoría, la espada rota no es un objeto cualquiera. Durante miles de años, estuvo en contacto directo con el anillo y fue testigo de la ambición, la traición y la ruina que éste provocó en los hombres, especialmente en Isildur. El arma, impregnada de esta carga simbólica y oscura, habría conservado una especie de eco maldito, una presencia espiritual que afecta a quienes la tocan. Así, el pinchazo de Boromir no sería solo físico, sino también espiritual. Una herida menor que habría abierto una grieta por donde la influencia del anillo comenzó a colarse en su corazón. Este detalle se vuelve inquietante cuando consideramos que, tras esa escena, Boromir empieza a mostrar señales de obsesión con el anillo. Aunque su caída se atribuye comúnmente a la presión que sentía como heredero de Gondor y a su deseo de usar el anillo para salvar a su pueblo, esta teoría sugiere que su voluntad ya había sido debilitada desde aquel momento con la espada. No fue el anillo el que lo corrompió por completo en Amon Hen, sino una suma de pequeñas influencias que comenzaron en Rivendell, con una simple gota de sangre. El Guardián del Agua es una criatura que aparece brevemente en la Comunidad del Anillo, cuando la comunidad se encuentra en las puertas de Moria. Su naturaleza sigue siendo un misterio, ya que Tolkien no proporcionó detalles claros sobre su origen o propósito. Se describe como una entidad con tentáculos pálidos que emergen de las aguas subterráneas de Moria y que ataca a la comunidad al tratar de atravesar la puerta de entrada de la antigua ciudad en ruinas. Lo que realmente desconcierta a los fanáticos es que no se sabe con certeza qué es exactamente. Algunas teorías apuntan a que podría ser una de las cosas sin nombre o Nameless Things, seres primordiales que existían antes de la llegada de los elfos y los Valar. Estas criaturas no tienen nombre porque no son parte del orden del mundo que conocemos, y habitan en las profundidades y lugares olvidados. Esto refuerza la idea de que el Guardián podría ser una entidad que fue olvidada incluso por los más antiguos seres de la Tierra Media. Sin embargo, hay quienes sostienen que el Guardián podría no ser una criatura del mal, sino más bien un protector. Algunas teorías sugieren que podría ser un guardián de la naturaleza, específicamente un protector de las aguas de la Tierra Media, cuya misión es mantener el equilibrio de los elementos y proteger el acceso a las regiones sagradas. Este enfoque lo presenta más como una especie de fuerza de la naturaleza que reacciona ante la presencia de intrusos o de algo corrupto. Más allá de las películas y los libros, el Guardián también ha tenido apariciones en otras adaptaciones. En la Guerra de los Rohirrim, se le muestra como una criatura que ayuda a Hera, la guerrera de Rohan, devorando a un Mumakil en la batalla. En el videojuego La Batalla por la Tierra Media, es un personaje jugable. Además, se hace referencia a él en Sombras de Guerra, donde se comenta que hay más criaturas como él. Sin embargo, sigue siendo una figura misteriosa y relevante en los rincones más oscuros de la Tierra Media. Una de las creencias más comunes es que El Señor de los Anillos fue concebido desde el inicio como una trilogía. Pero esto no es cierto. En realidad, Tolkien escribió la historia como una sola obra, una enorme novela dividida en 6 libros internos, pensada como una continuación directa de El Hobbit. Originalmente, su editor le pidió una secuela del exitoso libro infantil, y Tolkien empezó a desarrollarla lentamente. Lo que nadie esperaba, ni él mismo al principio, es que esa supuesta continuación se transformaría en una obra monumental y completamente distinta en tono, escala y complejidad. Y aquí viene el dato curioso. Antes de decidirse por El Señor de los Anillos, Tolkien consideró un título muy distinto para su obra. En sus notas tempranas aparece El Anillo Mágico, una opción que hoy suena mucho más genérica y más cercana a un cuento de hadas que a la épica profunda que terminó creando.
Afortunadamente, ese nombre fue descartado. La razón por la que terminó siendo publicada como trilogía no fue creativa, sino práctica. El manuscrito era demasiado largo para publicarlo en un solo volumen, así que se dividió en 3 partes por cuestiones económicas y de impresión. Así nacieron La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Aunque Tolkien no estaba del todo contento con esa división, especialmente con el título del tercer volumen, que él consideraba un spoiler directo. A lo largo de El Señor de los Anillos, las acciones de Pippin parecen estar más influenciadas por las fuerzas de Sauron de lo que parece. Desde el principio, Pippin realiza actos que parecen atraer la atención de los Nazgûl, como en la taberna de Bree y cuando enciende el fuego en Weathertop, lo que hace que los Nazgûl se centren en Frodo. Además, insiste en acompañar a la Comunidad del Anillo, a pesar de no tener habilidades de combate y sabiendo lo mortal que será la misión. ¿Por qué lo hace? ¿Realmente le interesa el destino del mundo o hay algo más detrás de su impulso? En Moria, Pippin también da la alarma a los orcos y al Balrog cuando tira algo en un pozo. Si bien el Balrog no está bajo el control de Sauron, es una criatura que sirvió a Morgoth, el primer Señor Oscuro, lo que deja la puerta abierta a su conexión indirecta con Sauron. En Lórien, Galadriel advierte a Frodo sobre un miembro de la comunidad. Aunque todos piensan que se refiere a Boromir, ¿y si estaba hablando de Pippin? Más adelante, en Rohan, Pippin es el único que se siente atraído por el Palantir de Saruman, un objeto conocido por su capacidad de controlar las mentes. ¿Por qué solo él? Parece estar respondiendo a una fuerza externa, una llamada a la que no puede resistir. Algunos argumentan que su contribución a la caída de Isengard con los Ents podría sugerir que Pippin está luchando contra las fuerzas del mal. Pero lo cierto es que Saruman, aunque inicialmente un aliado de Sauron, se había convertido en un rival que deseaba el poder del anillo para sí mismo. De hecho, eliminar a Saruman favorece a Sauron, quien se asegura el control de sus Uruk-hai. ¿Fue Pippin una marioneta inconsciente todo este tiempo? Tal vez no fue libre hasta que Sauron cayó. Sea como sea, no era tan inocente como parecía. Los Palantir, o piedras videntes, fueron creados en el oeste por los elfos, probablemente por el mismísimo Fëanor, el mayor artesano de su tiempo. No eran simples reliquias, eran ventanas que podían atravesar la distancia, el tiempo e incluso la voluntad. 7 de estas piedras llegaron a la Tierra Media con Elendil, cuando huyó del cataclismo que destruyó Númenor. Fueron repartidas entre Arnor y Gondor para mantener a los reinos en el exilio conectados. Pero con el paso de los siglos, la mayoría se perdió, fue destruida o cayó en manos oscuras. Un Palantir por sí solo podía mostrar imágenes lejanas, visiones del pasado o de lugares remotos. Pero cuando 2 estaban en sintonía, podían comunicarse directamente, mente con mente. Sin embargo, había un riesgo. Si uno de los usuarios tenía una voluntad más fuerte, podía dominar la visión del otro. Así cayó Saruman. En su ansia por conocer más, usó la piedra de Orthanc para mirar más y más lejos. Allí lo esperaba Sauron, dueño del Palantir de Minas Ithil. Desde entonces, el Mago Blanco ya no fue libre. También Denethor, senescal de Gondor, usó una de las piedras. Y aunque no fue vencido como Saruman, Sauron le mostró lo que él quería que viera. Ejércitos sin fin, barcos oscuros, muerte inevitable. Así fue como la desesperanza lo llevó a la locura. Incluso Pippin, un simple hobbit, fue tentado por la piedra. Al tocarla, Sauron creyó estar frente a Frodo. Una confusión que cambiaría el curso de la guerra. Este es uno de los misterios más antiguos y tristes de la Tierra Media. Las Entwives, o Ents mujeres, desaparecieron hace miles de años. Y nadie sabe con certeza qué fue de ellas. Fueron creadas por Yavanna, la valía de todo lo que crece, junto con los Ents varones. Pero mientras estos amaban los grandes bosques y dejaban que los árboles crecieran a su ritmo, las Entwives preferían los jardines, las huertas, el orden. Amaban las flores,
los campos de cultivo, y enseñaron incluso a los hombres primitivos el arte de la agricultura. Por eso, se establecieron en las tierras al este del Anduin, mientras los Ents seguían vagando por los bosques. Pero vino la guerra. Durante la última alianza, Sauron arrasó toda la región con fuego y destrucción. Aquellos campos fértiles se convirtieron en las tierras pardas, y las Entwives desaparecieron. Cuando los Ents volvieron a buscarlas, ya no quedaba nada, solo cenizas. Desde entonces, los Ents han vagado por toda la Tierra Media, preguntando a cada criatura si las ha visto. Algunos dijeron que huyeron hacia el este, otros que murieron, otros que fueron esclavizadas por Sauron para trabajar la tierra. Algunos incluso creen que sobrevivieron, pero con el tiempo se volvieron tan diferentes de los Ents que ya no podrían reconocerse entre sí. Barbol lo dice claramente: no están muertas, solo perdidas. Pero con el paso de los siglos, y sin Entwives, tampoco nacen nuevos Ents. Su raza se apaga lentamente, y la esperanza de reencontrarse se desvanece. ¿Siguieron viviendo ocultas en algún rincón del mundo? ¿Se convirtieron en algo más? ¿O simplemente se extinguieron sin que nadie se diera cuenta? Tolkien nunca respondió. Así que, el misterio permanece. Y la búsqueda también. Gandalf no solo es uno de los personajes más poderosos e icónicos del legendario mundo de Tolkien, sino que también se ha convertido en una figura tan influyente en la cultura pop que ya podemos hablar, sin exagerar, de un multiverso de Gandalfs. Y no se trata solo de reinterpretaciones o referencias, sino de verdaderas variantes mágicas del personaje que han aparecido a lo largo y ancho de otras franquicias, ayudando incluso a salvar realidades enteras, como si de un auténtico héroe multiversal se tratara. En los capítulos de Imaginación Landia de South Park, donde los personajes ficticios existen en un universo compartido, Gandalf aparece como uno de los héroes que luchan por defender este mundo de la destrucción. Cuando unos terroristas intentan bombardear la imaginación misma, Gandalf se une a Aslan, Luke Skywalker y otros íconos en una batalla legendaria por la supervivencia de la fantasía. En Lego Dimensions, Gandalf se convierte en una de sus versiones más poderosas. Forma equipo con Batman y estilo libre para evitar la destrucción total de todos los universos Lego. Desde Volver al Futuro hasta Hora de Aventura, pasando por Doctor Who, Los Simpsons y El Mago de Oz, por decir solo algunos universos. Este Gandalf viaja por portales interdimensionales y combate junto a héroes de otros mundos. Y como si fuera poco, Gandalf incluso tiene una variante Spider-Man en Spider-Man, Across the Spider-Verse, la película donde aparecen miles de cameos arácnidos. Hay un póster que muestra a Gandalf convertido en Spider-Man. Aunque lamentablemente no aparece como personaje en pantalla, su simple inclusión en ese multiverso arácnido confirma algo. La idea de Gandalf es tan poderosa que incluso el Spider-Verso lo reconoció como uno de los suyos. Estas son solo algunas de las apariciones más importantes de Gandalf en otros universos. Porque si habláramos de todos los crossovers, referencias, cameos, parodias y versiones alternativas de esta franquicia, fácilmente podríamos hacer otro iceberg completo solo dedicado a eso. Así que si te gustaría que lo hagamos, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, dejarlo en los comentarios. La figura de Gandalf en El Señor de los Anillos ha sido objeto de muchas interpretaciones. En la obra de Tolkien, los Istari, como Gandalf, son enviados por los Valar con una misión divina en la Tierra Media. Esto ha llevado a muchos a especular que Gandalf podría ser considerado un ángel en el sentido más amplio de la palabra. Tolkien era un hombre profundamente religioso, católico practicante, y su fe influyó fuertemente en la creación de la Tierra Media. Los elementos espirituales y la lucha entre el bien y el mal en sus obras reflejan paralelismos con enseñanzas religiosas. Algunos fans han identificado claras similitudes entre Gandalf y las figuras angelicales. Gandalf podría ser comparado con un ángel guardián, roles comunes en la tradición religiosa. Actúa como protector de los pueblos libres de la Tierra Media y lucha directamente contra el mal. Estos rasgos lo alinean con los ángeles mensajeros y guerreros que combaten las fuerzas oscuras.
Thank you.